La ejercitación siempre, los conceptos teóricos se fijan más, caen más los conceptos teóricos. Bueno, vamos a seguir. Misma estructura. Cadena abierta de dos chapas, articulación. Vínculo de segunda especie, dos de primera. Bien. Entonces, vamos a trazar la línea de influencia de RA para cargas verticales móviles unitarias, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero de todo, obviamente, ponemos en evidencia, no estoy usando regla, pero bueno, ponemos en evidencia RA. Pongo RA, obviamente, positivo. Para poner en evidencia, RA es un vínculo de segunda especie, por lo tanto pongo un vínculo de primera especie y pongo RA en evidencia, ¿sí? Este vínculo de primera especie y vínculo de primera especie. Bien, ¿qué polos tengo? Este es chapa S1, chapa S2, donde se intersecta el vínculo de primera especie con el vínculo de primera especie, tengo el polo de la chapa O1. Obviamente acá tengo una fuerza vertical azul. Tengo el polo de la chapa 1, esta es articulación A1,2. La biela que le transfiere N menos condiciones de vínculo, este punto fijo le transfiere una biela a S2 desde este punto fijo pasante por la articulación A1 en esta dirección. Con la intersección de este vínculo de primera especie, este es el polo de la chapa O2. Por lo tanto, va a rotar así o así, ¿no? Así o así. La elástica. Bueno, pues tengo que trazar esa elástica y tengo que darle cierta condición para que esa elástica se transforme en línea de influencia. ¿Cómo va a girar esto? Va a girar respecto de su polo. ¿Así o así? ¿Cómo se imaginan que yo tengo que hacer girar la chapa S1 para que la elástica que yo plantee sea línea de influencia? Horaria. Para arriba. ¿Para arriba? Para arriba. Para arriba, sí. Bien, lo planteamos de esa manera. O sea que va a girar respecto a este punto, así, hasta la articulación A1, y respecto del otro polo. ¿Sí? Que me dijeron que va a ser así. Bien, entonces lo planteo así. A mí siempre me gusta plantear la ecuación para saber qué estoy calculando. Debido a la causa fija, más causa fija, por efecto en la coordenada fija, debido a una causa móvil. La causa móvil es unitaria y positiva, es la carga móvil unitaria y positiva. El efecto en la coordenada fija, debido a la causa móvil, va a ser RA, la que yo siempre quiero hallar. La causa fija, o el efecto en la coordenada móvil debido a la causa fija, es este desplazamiento. Este desplazamiento de BM más de RA es este desplazamiento de RA. Entonces este tiene que ser unitario y negativo, y como bien me dijeron, este va a ser unitario y negativo para que se dé. Por lo tanto, esta elástica es mi línea de influencia. La línea de influencia de RA va a ser una elástica vertical. ¿No? Perfecto, ya tengo mi elástica y demás. Ahora, ¿cuánto vale? Vamos a hacer de nuevo. Vamos a sacar una cosa más de la manga. ¿Cuánto vale RA? Cuando tengo una F positiva de 40 kN en D. Bien, si esto vale 2 metros, si esto vale 1 y esto vale 2 metros, acá a 2 metros también va a valer 1. ¿Me siguen, no?
Esto vale 2 metros, 0, esto vale 1 metro, así que esto va a valer 0,5. Siguen lo que estoy haciendo, ¿no? Yo tengo este valor, como tiene la misma pendiente, si en 2 metros sube 1, en 2 metros baja 1. ¿No? Esto es exactamente lo mismo. En 2 metros, acá tengo 1 metro, sube 1, entonces en 1 metro sube 0,5. Bueno, entonces, RA, ¿cuánto vale RA? Cuando tengo una carga de 40 kN está aplicada en D. ¿Cuánto vale RA? 40 kN, lo mismo. Exacto. Más 40 kN, ya después es bien aburrido el asunto, 40 kN. ¿Cuánto vale RA? Siempre estamos calculando RA cuando tengo una fuerza de menos 80 kN y está aplicada en F. En F, perdón. Yo me apuro al escribir y después escribo cualquier cosa. Va a estar ubicada en F. ¿Cuánto vale RA? 40 kilonewton. Sería menos 80 kN o 0,5 negativo, sigo apurando y menos 0,5. Por lo tanto, vale 40 kN. ¿Sí? ¿Ya? Este para abajo, este para abajo. ¿Sí? Y así. Y así cualquier fuerza, vamos a poner una tercera, RA, ¿cuánto vale si tengo una fuerza de 60 kN y está ubicada en B? ¿Cuánto vale RA? Menos 30 kN. 60 kN por menos 0,5. Exacto. Esto vale menos 30 kN. Por lo tanto, RA vale para arriba, ¿no? RA va para arriba y vale 30 kN. Este signo es el sentido, ¿no? Cambia el sentido de RA. Acuérdense que yo siempre, esta es la línea de influencia de RA. O sea que a cualquier fuerza en cualquier lugar. Ahora, escuchen esto. ¿Dónde tiene que estar aplicada una F igual a más 60 kN? ¿Dónde tiene que estar aplicada? ¿En qué punto? 60 kN para que RA sea igual a 0. ¿Dónde tiene que estar aplicada una fuerza de 60 kN hacia abajo para que RA sea igual a 0? En C o en E. Exacto. En C o en E. Creo que se puede sacar un montón de cosas. O sea que no tengo que calcular las reacciones infinitamente para cada lugar. Ahora yo sé que puedo poner en cualquier lugar y cualquier valor y puedo hacer el sentido de esta F, esta fuerza, la voy a poner para abajo con cualquier valor y para arriba de cualquier valor y en cualquier sector y voy a hallar RA siempre. Bueno, esto es la línea de influencia. Ahora empezaron a captar qué es la línea de influencia. Entonces no tengo que hacer un montón de cálculos de reacciones de vínculo con cada una de las fuercitas. Imagínense que yo tengo una estructura compleja, ahora vamos a plantear una estructura compleja, y puedo hallar rápidamente la elástica, poner en evidencia el efecto que quiero hallar y darle el valor unitario. Ya tengo mi elástica, tengo mi línea de influencia y puedo poner la carga en cualquier lado. Entonces sé cómo se comporta esa estructura cuando tengo una carga en algún lugar. Entonces yo rápidamente con esto, yo sé por la línea de influencia, más allá del cálculo que puedo hacer, dónde tengo que ubicarla para que dé 0, o dónde tengo que ubicarla para que me dé tal valor. Yo puedo decir, quiero que me den una carga, ¿qué valor de carga tiene que tener para que RA valga 30 kN, por ejemplo? ¿No? ¿Se entiende? Entonces, eso también te puede dar la línea de influencia. ¿Dónde tiene que estar aplicada? ¿Cuánto quieres que valga RA? O sea, te da mucha información la línea de influencia. Bueno,
vamos a seguir, vamos a hacer algo un poquitito más complejo. Ahora que ya lo sacaron, vamos a un poquito, vamos a seguir complejizando el asunto. Vamos con la misma estructura, y vamos a decir, trazar la línea de influencia de el momento en B para cargas verticales unitarias y positivas. Vamos a hacer, como siempre, tengo que hacer dibujo. Dos metros, 2 metros, 2 metros, metro, igual más 1, se desplaza a lo largo de toda la estructura. Bien. El momento en B, ¿cómo le puse yo? A, B, C, D, E, F, G. Entonces, momento en B. Ahora se complica, ya no tengo la reacción. La reacción en E no la hago porque es muy sencilla. Si ustedes plantean reacción en E, solamente se va a mover esta parte de la estructura. Así que me parecía bastante tonto para hacer la línea de influencia de RE, ¿no? La pueden plantear, ¿no? Si quieren. Pero vamos a algo un poquito más complejo. Momento en la sección B. Primero, tengo que poner en evidencia el momento en B. ¿Cómo pongo en evidencia el momento en B? Pregunta. Con una articulación relativa. Exactamente. Entonces tengo una articulación y un par de pares. 2. Este es el momento que lo pongo en evidencia. Ahora tengo la chapa S1, ahora esta es la chapa S2 y esta ahora es la chapa S3. La chapa S1 tengo un vínculo de segunda especie acá, por lo tanto este es el polo de la chapa S1. ¿Sí? S1, como tiene un punto fijo acá, le transfiere una biela pasante por la articulación A1,2 a S2, una biela en esta dirección. Con la intersección del vínculo de primera especie de S2, que se encuentra en C, voy a tener el punto fijo de la chapa S2. Esta es la articulación A2, 3. Lo mismo ocurre de S2 a S3, el punto fijo, me pasa en menos condiciones de vínculo, una biela en la dirección del punto fijo y la articulación A2, 3. Es en esta dirección. Con la intersección de el vínculo de primera especie que tiene en ES3, voy a tener el polo de la chapa S3. Bien, perfecto. Y ahora trazo la elástica y mi elástica va a ser, fíjense, desde este punto va a girar así o va a girar así. ¿Me siguen, no? Porque este es el punto fijo y este es el punto fijo. Y acá hay una articulación. Entonces esto va a ser así o va a ser así. ¿Para dónde piensan que va a ir? ¿Va a ir para arriba o va a ir para abajo? ¿Qué pregunta? Para arriba para que el giro sea antihorario. Para arriba o para aquí. ¿Para arriba o para abajo? Si hacemos para arriba, fíjense una cosa. Si hacemos para arriba, hacemos así, tac, tac, tac. Fíjense que el momento hace esto. Y el giro de la chapa, una respecto de la otra,
hace esto. Fíjense, si yo lo planteo en el otro sentido, el giro relativo de una chapa respecto a la otra es esta. ¿Cuál piensan que es la correcta? La segunda opción. La segunda opción, porque este es el giro relativo de una chapa respecto a la otra. Este es el giro. Por lo tanto, este es contrario a este giro. Por lo tanto, este no es mi línea de influencia. Esta elástica no es mi línea de influencia. Entonces, la vamos a borrar, porque me interfiere en el dibujo. Mi elástica va a ser así. Ahora, tengo que obtener de esta elástica los valores extremos de esta articulación, que de acá pasó acá, y esta articulación de acá pasó acá, ¿no? Y este extremo que pasó de acá a acá. Tengo que obtener los valores de esto. Ahora, fíjense. Causa móvil. Efecto en la coordenada móvil debido a una causa fija, efecto en la coordenada fija debido a una causa móvil. La causa móvil, como siempre, es cargas verticales que vale más 1. ¿No? Y acá, vamos a poner acá. ¿Sí? Esto siempre es así. El efecto en la coordenada fija, debido a mi causa móvil, ahora el efecto que yo quiero hallar es el momento en la sección B. Por lo tanto, este, que es el que yo quiero hallar, siempre la línea de influencia me va a dar el momento en esta sección fija. Es el efecto en la sección fija debido a una causa móvil. Es este. ¿Sí? Unitario y positivo. Fíjense que la causa móvil son fuerzas, por lo tanto estos son valores de desplazamientos. Ahora, la causa fija, que es la magnitud cinemática asociada a la magnitud estática, que es el momento, ¿qué va a ser? La magnitud asociada, para obtener el trabajo, es un delta tita. ¿Sí? De un par, ¿se acuerdan de esto? De un par es un giro. De un par de pares es un delta tita. ¿Se acuerdan de esto? Nosotros los separábamos en dos m's. Pero acá para plantear la ecuación, ¿se acuerdan cuando hacíamos las elásticas? Planteábamos un m para un lado y un m para el otro, que es un par de pares. Es un delta tita. ¿Sí? Entonces, este delta tita, para que esta ecuación tenga validez, tiene que ser unitario y este trabajo tiene que ser negativo. Por lo tanto, este delta tita tiene que ser unitario. Tiene que valer 1. Ahora, si esto lo agrandamos, fíjense, acá se equivocan siempre, pero es muy fácil. Fíjense, yo lo agrando, hago que esto, delta tita vale 1. Este es el giro 1. Y esto es lo que gira la chapa S2. ¿Se acuerdan de esto? De esto ya planteamos la elástica. Yo trazo una horizontal acá. Obviamente este valor
es el valor de tita 1. Y este valor es el valor de tita 2. Por lo tanto, este delta tita va a ser igual a tita 1 más tita 2, que tiene que ser igual a 1, porque es lo que le estoy imponiendo para que este trabajo sea negativo. Y esta carga tiene que ser unitaria positiva, por lo tanto esta también tiene que ser unitaria. Entonces el tita 1 más tita 2 va a ser igual a 1. Pero ahora, este desplazamiento, que es la relación entre ambos, este desplazamiento, vamos a hallar desplazamiento en la coordenada B, ese desplazamiento n en B va a ser igual a tita por esta longitud, o sea, tita 1 por 1 metro. Y este desplazamiento va a ser igual a tita 2 por 1 metro. Es la relación que estoy hallando entre tita 1 y tita 2. De acá, obviamente, me sale que tanto tita 1 va a ser igual a tita 2. Igual, obviamente. Tita 1 es igual a tita 2. Si tita 1 es igual a tita 2, y tiene que ser la suma, tiene que valer 1, tita 1 va a ser igual a 0,5 y tita 2 lo mismo. ¿Sí? Esto es lo que estábamos haciendo la clase pasada para trazar las elásticas. De nuevo, resumiendo. Ahora yo quiero hallar el efecto en la coordenada fija, debido a una causa móvil, yo quiero hallar un momento en la sección B. El momento en la sección B, este momento es una magnitud estática. La magnitud cinemática asociada va a ser un delta giro. Ese delta giro tiene que ser unitario, que es este valor unitario. Busco la relación que tienen entre tita 1 y tita 2, yo en este momento lo planteé en el medio, por lo tanto es en 1 metro, tita 1 y tita 2 van a ser igual. Pero posiblemente lo puedo plantear acá, en 3 metros, y ya la relación entre tita 1 y tita 2 va a ser diferente. Entonces, si tita 2 y tita 1 vale 0,5, ¿no? Este corrimiento va a ser tita 1 por 1 metro. Este corrimiento va a valer 0,5. Si este vale 0,5 en 1 metro, en 2 metros vale 1. Y en 1 metro vale 0,5. Por lo tanto, esta es mi línea de influencia. La línea de influencia de el momento en B va a ser igual a un desplazamiento, una elástica vertical. Esta es mi línea de influencia. Ahora, nosotros siempre que poníamos una reacción, decíamos que ese corrimiento de esa reacción, en el efecto que yo estaba buscando, por ejemplo, en RA, ese tenía que valer unitario y negativo. Ahora, como estoy buscando el efecto hallado, que quiero ubicar, discúlpame, que quiero hallar, es el momento en B, el delta tita entre ambas chapas tiene que ser unitario y negativo. Sí, te escucho. ¿El delta tita tiene que ser, no tendría que ser menos 1? O... Sí, es giro menos 1, pero acá para obtener esto yo lo que hago es, hago los módulos. Esto es menos 1, porque gira forma contraria, unitario y negativo. Va a quedar lo mismo. Pero como lo obtengo, como el valor, estos dos valores son iguales, es la sumatoria en módulo de los dos. Sí, eso es algo más matemático lo que estás haciendo, pero a los fines de hacer las cuentas para obtener los valores de la línea de influencia,
Si vos lo tomás con su signo, es exactamente, con el signo no lo tomás, es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, Entonces, sí, está bien. ahora, ya tengo mi línea de influencia. Ahora, con mi línea de influencia, digo, ¿no? Como siempre. ¿Cuánto vale el momento en B cuando tengo una F de más 40 kilonewton y está ubicada en D? ¿Cuánto vale el momento? ¿Cuánto vale? ¿Hola? ¿Me quedó alguien? 20 kilonewton metro. Sería la fuerza de 40 kilonewton en D, dije. ¿En D o Sí, perdón. dónde dije? Sí, en D. ¿En D? Sería Ah, en B. menos 40. Pero, No, acá puse en D. Si querés lo pongo en B. Con una fuerza de 40 kilonewton en D, ¿cuánto vale el momento en B? Yo siempre estoy hallando el momento, el efecto de una coordenada fija, el momento en B. Siempre estoy hallando el momento acá. ¿Cuánto vale el momento en B cuando tengo una fuerza de 40 kilonewton y está ubicada en D de dedo? Menos 40 kilonewton metro. Exacto. Por menos 1. Esto es igual a menos 40 kilonewton metros. ¿Cuánto vale el momento en B cuando tengo una fuerza de menos 80 kilonewton y está ubicada en la sección B? Siempre estoy hallando el momento en B, ¿eh? What? menos 80 kilonewton por 0,5 positivo. Exacto. Por 0,5 positivo. Por lo tanto, es menos 40 kilonewton metro. Fíjense que da exactamente lo mismo cuando una fuerza de 40 está ubicada en D o con una fuerza de 80 para arriba que está ubicada en B. Fíjense que da exactamente lo mismo. Y tengo dos estructuras diferentes. ¿Sí? ¿Cuánto vale MB cuando tengo una fuerza de 100 kilonewton y está ubicada en F, la última? Más 100 kilonewton por F 0,5. Por lo tanto, vale 50 kilonewton metros. ¿Sí? Recuerden, esta es la línea de influencia del momento en B. La línea de influencia del momento en B es un diagrama de corrimientos verticales. Esta. Y siempre estoy Profe, calculando una el momento pregunta. acá. Sí. Para saber bien la posición de la línea de influencia o Para, el diagrama que graficó, que lo hizo para abajo. ¿Puede sí. explicar de nuevo cómo se da cuenta que es para abajo? Sí, explico de nuevo. A ver si encuentro una hojita. Bueno, vamos a ver. Yo tengo esto. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. O gira de esta manera, ahí está el punto fijo. O gira de esta manera. Pero siempre se me superpone. La idea es que no se me superpone. Bueno, pueden girar de esta manera. Fíjense que el momento, el par de pares, hace esto.
Fíjense cómo gira acá esta chapa respecto de esta chapa. Gira así. Y acá, fíjense cómo esta chapa gira respecto de esta chapa. Así. ¿Se entiende? Como el delta tita, que es la relación de giro entre la chapa S1 y la chapa S2, este delta tita tiene que ser unitario y negativo. Tiene que ser unitario y negativo para que este trabajo sea negativo. Porque fíjense que el momento yo lo planteé positivo. Para que esto se cumpla, esta relación tiene que estar así. Por lo tanto, esta elástica es mi línea de influencia. Y esta elástica que acompaña al momento este par con este giro, tienen el mismo sentido y tienen que ser contrario. Esta elástica es solo una elástica, no es mi línea de influencia. Mi línea de influencia va a terminar haciendo esta. Si vemos el ejercicio anterior, ¿dónde está? Los tiro. Ya estoy tratando de buscar el de RA. Acá está. El de RA. Fíjense, el de RA. RA la tomo positiva. Y el desplazamiento de RA, el trabajo, perdón, que va a terminar haciendo RA, es RA por este desplazamiento que es unitario y negativo. Tiene que ser unitario y negativo. Este es la magnitud estática y su corrimiento tiene que ser unitario y negativo. Este trabajo tiene que ser negativo. Por lo tanto, es contrario. Es contrario. Para que esta, volvamos al ejercicio del momento, para que esta sea unitario y este trabajo sea negativo, tiene que ser contrario este giro al par de pares. Por lo tanto, esta es mi línea de influencia y esta no lo es. Por eso a mí me gusta siempre plantear la ecuación, aunque es todo el tiempo machacar esa. Siempre es causa y efecto, y causa y efecto. ¿Sí? Por lo tanto, esta que está acá es mi línea de influencia. Cuando yo sé para qué sentido tiene que girar, ahí busco las relaciones que tienen entre una chapa y la otra y obtengo los valores, que en este caso son 3, los valores de mi línea de influencia. Los valores intermedios lo tengo por semejanza de triángulo. Acá en G este valor es 0,5. Acá entre D y E este valor es 0,5. ¿no? Entre E y F es 0,25. Cualquier carga que ponga de cualquier valor en cualquier lugar, lo multiplico por el valor de la elástica. ¿Se entiende? Vamos a plantear... Consulta. Sí. Sí. ¿El valor de la elástica va en metros? Porque no me dan las unidades. Sí, no, es unitario. Es unitario. Acá no te dan las Claro. unidades. Yo lo que planteo es lo que estoy buscando, porque si no nos metemos en otra cosa. Pero Y como sé que es momento... siempre es, claro, el momento es por 1, por 0,5 y acá es kilonewton metro. Yo acá no planteé ningún momento. Para la reacción era muy fácil, porque era 40 por una
constante, el valor Sí. por una constante y no pasaba nada. Ahora, cuando es momento, es kilonewton metro. Entonces esto me surge la duda si es en metro o no. Es la línea de Adimensional. influencia es adimensional. Perfecto. Claro, ¿Sí? lo que es adimensional Bien. es la fuerza móvil. Entonces, cuando calculas el momento, es esa fuerza móvil que es adimensional por un metro, es Claro. un metro. Digamos, no es, la fuerza móvil no es un kilonewton, es uno. Entonces, cuando calculas el momento, no es un kilonewton por un Claro. metro, es 1 por un metro. Entonces, el diagrama de momentos en realidad es un diagrama que está expresado en metros. Claro, sí, te fuiste, claro. Ese es el concepto, en verdad lo que te está aplicando Claudio es el verdadero concepto, porque en verdad esto, para vos plantear esto y esto es unitario, digamos, ¿entendés? Unitario. Después, ¿qué te dice la teoría? La línea de influencia es un diagrama cuya ordenada me da el efecto de una coordenada fija debido a una causa móvil, unitaria positiva que se desplaza a lo largo de la estructura. Unitaria y positiva. Entonces, en ningún momento estamos hablando de que esa carga tenga kilonewton ni kilos, no estamos hablando, es unitaria. ¿Entendés? Ahí esto es una elástica. Entonces, la elástica, yo la trazo así, no le pongo unidades, pero yo sé que ese constante lo multiplico y me da el valor de metros, me da el valor de momentos o de reacciones, tanto de reacciones externas como internas. Digamos. Pero sí, el concepto es más de lo que dice Claudio que lo que te digo yo. Pero yo lo veo así, me parece más fácil para plantearlo. ¿Sí? Bien, Sí, sí, hacemos perfecto. otra elástica. Vamos a seguir. Fíjense que trazar una influencia de, a ver, algo más complejo. Ya está, de momento en C. Acá se complejiza. Y bueno, es la idea que tengan todos idea de cómo se plantea. Bien. PM igual a más 1 se traslada a lo largo de toda la estructura. Momento en C. 2 metros, 2 metros, 2 metros, 1 metro, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Bien. Entonces, ¿qué realizo? Fíjense, no le pongo A, esto es B, esto es C, esto es D, esto es E, F, G. Bien. Entonces, momento en C. Fíjense que yo tengo acá una articulación que está dada por el vínculo de primera especie, ¿no? Si yo esto lo amplío, ¿no? Obviamente tengo la chapa así, le estoy dando un espesor a la chapa y tengo la articulación acá, ¿no? ¿No? Ahí tengo la articulación, ¿no? Y esto, por ejemplo, tiene rueditas. Estoy ampliando, estoy haciendo el dispositivo en ese lugar. El dispositivo en ese lugar, ¿no? Es esto, ¿sí? Que es muy diferente cuando tengo la articulación. Bueno. Que es muy diferente cuando tengo la articulación así.
esta chapa puede girar respecto a esta. Esta es una única chapa. ¿Sí? Es lo que pasa acá. Y ahora yo quiero hallar el momento acá arriba, ¿no? Entonces, para hallar el momento ahí arriba, lo que tengo que hacer, tengo que poner en evidencia el momento ahí con una articulación. Entonces, lo que voy a tener es una articulación de una articulación. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Que como es así, se puede mover, obviamente puedo plantear una sola articulación y se comporta de la misma manera, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, pongo una articulación y pongo el par de pares. Es el momento en C, para cargas verticales móviles más 1 que se desplaza a lo largo de la estructura. Esta chapa es chapa S1, esta chapa es S2, esta chapa es S3. Punto fijo 1. ¿Cuál es el punto fijo de la chapa S2? No, perdón, acá esto estoy haciendo mal. Es la hora. Fíjense que la chapa S1 está completamente fija. Por lo tanto, todos sus puntos son fijos. Ahora, la chapa S2, como S1 está fija, este punto es el punto fijo de la chapa S2. Esta es la articulación A2-3, la biela que pasa de S2 a S3 y el vínculo de primera especie en S3, tengo el polo O3. ¿Sí? Bien, entonces, trazo la elástica. Puedo trazar dos elásticas, ¿no? Puedo trazar dos elásticas. Tengo esta, tengo esta. Puede ser la elástica así, o puede ser la elástica así. ¿Cuál de las dos es? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en casa? La de arriba. Perfecto, porque este es el giro, esta chapa está completamente fija y este es el giro contrario a el par. Por lo tanto, va a ser, como dijo el caballero, la de arriba. Así. Ahora, como siempre, esta chapa S1 no se mueve, por lo tanto, no tiene elástica. ¿Sí? Ahora, siempre es unitario negativo, ya sabemos, tenemos que plantear la ecuación. Este giro va a ser unitario y positivo. Este tita 2 va a ser unitario y negativo. Si tita es negativo, esta elástica va a ser negativo así. Este va a ser positivo. ¿Sí? Esto es 0. Si este giro es 1 y esta distancia es 2, este corrimiento vale 2. Porque es el giro por esta longitud. 2. Y este es 1. Si en 2 metros sube 2, en 1 metro sube 1. Entonces, esta es mi línea de influencia. ¿Sí? Mira qué fácil. Entonces, ahora, utilizando la línea de influencia, siempre lo mismo. ¿Cuánto vale el momento en C? Siempre estoy hallando el momento en este punto. ¿Cuánto vale el momento en C si tengo una fuerza T más 60 kN en D? ¿Cuánto vale? El momento en C es igual a más 60 kN por menos 2. Vale menos 120 kN el momento en C.
Así de sencillo. Y bueno, ¿cuánto vale? Pregunta, ¿cuánto vale el momento en C? En C, si tengo una fuerza de 60 kilonewtons, está ubicada en B. En B de bebé. ¿Cuánto vale el momento en C? 0. 0. En todo este sector yo le puedo poner cualquier fuerza y siempre el momento en C va a valer 0. Siempre una carga va a estar repartida por acá, va a estar moviéndose en este sector para que tenga momento en C. Cuando más cerca esté, el momento en C cada vez será más chico. Cuando más se mueva en este borde, voy a tener el mayor. Por ejemplo, ¿dónde tengo que ubicar una fuerza de 100 kN para obtener el máximo valor de MC, del momento en C? ¿Dónde tengo, por ejemplo, es otra cosa que puedo hacer, donde tengo que aplicar una fuerza igual a más 100 kN, donde tengo que aplicar una fuerza más 100 kN para obtener el máximo valor del momento en C? En F, ¿Cuánto sería el momento en C en F? Cuando está aplicado en F. 100. El 100 momento en D. kilonewton metro. Exacto. Para tener máximo valor del momento en C positivo. Acá era el absoluto, pero ahora que los dos me contestaron de diferente manera, el absoluto, Claro, el es momento en en D. C absoluto es en D, porque voy a tener un máximo de 200 kN. Absoluto. El máximo negativo aplicado en D. El máximo positivo aplicado en F. Fíjense que yo tengo esta estructura, por ejemplo, y tengo ese famoso puente grúa que estábamos hablando. Yo sé que tengo que diseñar esta estructura, esta viga. Si yo quisiera hacerla, por ejemplo, de hormigón, si yo tengo esta estructura así, para un momento positivo, las armaduras van abajo, y para un momento negativo, las armaduras van arriba. Fíjense, para saber cuánto es el máximo que tiene cuando la fuerza se desplaza a lo largo de la estructura, para este tipo de esquema y para el momento en C, yo esto lo estoy determinando, esta estructura acá, yo digo, ojo, tiene que soportar, si la carga es de 100 kN en la que se desplaza, tiene que soportar 200 kN. Esta barrita que está acá, el phi superior, tiene que estar diseñado para 200 kN. ¿Se entiende? Y las barras de abajo tienen que estar diseñado para 100 kN. ¿Se entiende? Bueno, para eso sirven las líneas de influencia, para determinar este tipo de cosas. Entonces, fíjense que se puede obtener un montón de valores, los máximos positivos, los máximos negativos, los máximos absolutos, dónde que tiene que estar ubicada la fuerza para que el efecto sea nulo, bueno, infinidad de cosas, solamente con un pequeño diagramita de desplazamiento, en este caso, y que lo convertimos en una línea de influencia. ¿Sí? Bien, seguimos. Otro más. Bueno, este tipo de cosas, donde tengo que aplicar una fuerza para que sea el máximo absoluto, el positivo o el negativo, o dónde tiene que estar para que el efecto sea cero, sea nulo,
o cuánto vale el momento cuando está aplicado en F, en E, en D o lo que sea una carga. Bueno, eso es el tipo de preguntas que se le hacen en un examen, obviamente, ¿no? Con una línea de influencia. O se le puede tomar, teniendo este tipo de carga, yo le puedo plantear la línea de influencia, vamos a hacerlo una sencilla, que es la... Por ejemplo acá, esta se puede preguntar tranquilamente, le damos este esquema estructural, le damos solamente la línea de influencia, no hacemos esto y esto, le damos solamente la línea de influencia y le decimos, esta línea de influencia, pregunta, ¿no? De examen, esta línea de influencia es la línea de influencia de RA, la línea de influencia de RC o la línea de influencia de RD, ¿no? Entonces, esa es una pregunta de examen. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? O sea, se le da la línea de influencia, ¿están escuchando? Se le da las líneas de influencia y se le pide determinar, al revés, por el contrario, qué línea de influencia de qué efecto es, de qué reacción es, por ejemplo, reacción externa, o si es de reacción interna. Por ejemplo, se le da esta línea de influencia y se le pregunta, ¿es la línea de influencia de RA, de RB o del momento en C, por ejemplo? ¿Es de RA, de RB o de RC? Esta línea de influencia, ¿no? De un efecto externo o interno. Reacción de vínculo externo o reacción de vínculo interno. ¿Sí? Seguimos. ¿Se entendió la pregunta? ¿Hay alguien? ¿Me están escuchando? Sí, sí, quedó claro. Bien. Sí, aquí estamos acá. Bien, perfecto. Pues yo continúo, ¿eh? Esto es así. Bueno, eso es Profe, muy típico. ¿podríamos hacer en algún momento la línea de influencia para la reacción horizontal del apoyo fijo? La reacción horizontal del apoyo fijo. Sí. ¿Qué te parece que sería la reacción? Yo tengo esto, por ejemplo. La reacción horizontal, esta reacción del apoyo fijo. Sí. ¿Cuánto valdría? Va a ser siempre lo mismo, va a ser 0. Y sí, porque esto se va a desplazar para allá. ¿Entendés? Yo voy a tener todos los vínculos así, y siempre se va a desplazar en este sentido. Y yo tengo cargas en este sentido. Por lo tanto, la elástica va a estar acá. Esta va a ser la elástica de desplazamiento. Pero no voy a tener ningún valor, porque cuando yo plantee la ecuación, esto va a valer 0. Esta carga, esta es la magnitud estática. La magnitud cinemática asociada a esta va a valer 0. Por lo tanto, la ecuación va a valer 0. Por lo tanto, esta nunca va a tener valor. Por lo tanto, la de la horizontal es nula. ¿Me seguís el concepto? Sí, quería corroborarlo porque había pensado en eso, Perfecto. pero no sabía si estaba bien. Perfecto, perfecto. Lo que vos estás preguntando es correcto para estructuras, que ahora lo vamos a ver, estructuras que tengo tanto elásticas verticales y horizontales. Ahora, yo en un principio de todo, no sé, dejé las hojas, un principio de todo, volviendo a tu concepto, yo planteé esto. Fíjense, yo planteé esto para una fuerza móvil que se desplaza a lo largo de la estructura, unitaria y positiva. Yo quisiera para esta estructura, yo puedo plantear el momento acá, o sea, reacción de vínculo, esto lo pongo en evidencia y hago esto, ¿sí? El par del empotramiento, y puedo hacer que
esta fuerza no solamente se desplace desde B a C, sino se puede desplazar así. Se complicó, ¿no? Esta fuerza se va a desplazar desde A a B en forma perpendicular y desde B a C. En este caso, de esta estructura, voy a tener una elástica vertical y una elástica horizontal. Yo ahora solamente estoy planteando para elásticas verticales para no complicarles la existencia. Pero en breve, en unos 15 minutos, vamos a empezar a plantear para fuerzas unitarias y positivas que recorren toda la estructura o que recorren solo una parte de la estructura. Esto todavía no terminó. Bien, vamos a seguir. Otra cosita más. Así vamos a tratar de apurar un poco las cosas. Vamos a trazar la línea de influencia del corte en B, ahora vamos para el corte, para BM igual a más 1. Entonces, lo mismo, tengo esta estructura, vamos a seguir con esta misma estructura, como que cansa, pero estamos sacando provecho. A, B, C, D, E, F. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. 2 metros, 2 metros, 2 metros, 1 metro. Bien. Entonces, pongo en evidencia el corte. ¿Cómo pongo en evidencia el corte? Dos bielitas, así, antes de que contesten, que son tan rápidos para contestar, dos bielas así. Seguir avanzando. Este es el corte en B. Entonces, la articulación relativa a 1, 2 impropia es así, ¿no? Para cargas móviles verticales más 1 que se desplazan a lo largo de toda la estructura. Esta es la chapa S1, esta es chapa S2 y esta es chapa S3. La chapa S1 tiene el polo 1 acá. La biela que les transfiere la chapa S1 a la chapa S2 es desde el punto fijo pasante por la articulación, este es el polo O2, A23, polo O3. ¿Sí? Ahora fíjense, de nuevo, tenemos esa disyuntiva. ¿Sí? Acá. ¿Cómo va a ser la elástica? Puede ser la elástica, este puede girar para allá, y este va a seguir el movimiento. ¿Se acuerdan de eso? Puede ser así, o puede ser así. ¿Cuál piensan de las dos elásticas va a terminar siendo la línea de influencia? La segunda, la de abajo. Sí, señor. Porque esta hace esto. La fuerza está para acá y esta lo contrapone. Esta fuerza va para arriba y esta chapa va para abajo. Por lo tanto, esta es va a ser de las elásticas la correspondiente a la línea de influencia. Así. Así. Positivo, negativo,
positivo, negativo. Planteamos como siempre la ecuación, así no surgen dudas. Causa fija, efecto, una coordenada fija debido a una causa móvil. Este es PM más 1. El efecto en la coordenada fija es el corte. Este tiene que ser unitario y negativo. La magnitud asociada es la causa fija. Esta, que es un delta desplazamiento, tiene que ser unitario y negativo. Y para las fuerzas tiene que ser un desplazamiento. Entonces, este valor tiene que ser unitario. El delta desplazamiento entre ambas chapas. Entonces, como ese delta desplazamiento es unitario, y esta distancia es igual a esta distancia, ¿cuánto piensan que va a valer este valor y este valor? Está medio cantado. Pero bueno, este es θ1 y este es θ2. ¿No? Yo sé que θ1 por 1 más θ2 por 1 va a ser igual a 1, porque es este valor más este valor va a ser igual a 1, por esta ecuación. El delta desplazamiento. De acá, ¿qué sale? Que θ1 más θ2 es igual a 1. ¿Sí? Los giros son iguales, o sea que θ1 más θ2 es igual a θ1 más θ1, por ejemplo. O sea, 2θ1 es igual a 1. θ1 es igual a 0,5. Entonces, este valor es 0,5 y este valor es 0,5. Si sube 0,5 en 1 metro, en 2 metros sube 1. Y en 1 metro 0,5. Esta es mi línea de influencia. ¿Sí? Esa es mi línea de influencia. Listo, ya está. Ya tengo la línea de influencia y ahora, ¿qué tengo? ¿Cuánto vale el corte cuando tengo una fuerza aplicada en D y vale 100 kilonewton? Es 100 kilonewton por 1. Ese es el valor del corte en B. Vamos a poner uno solo para corte en B. ¿Cuánto vale el corte en B cuando tengo una fuerza de más 100 kilonewton en D? Es el corte en B es igual a más 100 kilonewton por más 1. El corte vale 100 kilonewton positivo. Si lo aplico en F, por menos 0,5, y así sucesivamente, ¿no? Si lo aplico en cualquier parte, lo aplico acá, si lo aplico acá, si lo aplico justo en el lugar, justo en B, yo tengo una incongruencia, porque justo en B esto es 0. Si yo esto lo amplío en un diagrama de corte, el corte en ese punto, en algunos programas de cálculo, el corte en ese punto se dibuja de esta manera, pero muy chiquitito. Muy chiquitito. Pero en la mayoría lo ven así, ven el salto completamente, ¿no? Pero en algunos programas tiene esta pequeña diferencia, ¿no? En algunos programas. Entonces es una incongruencia. Entonces tiene que ser un poquito a la derecha o un poquito hacia la izquierda, obviamente, ¿no? Eso lo sabemos. Siempre hemos calculado ya diagramas de corte y sabemos de qué trata, digamos, ¿no? Bueno, hasta acá, siempre las cargas, fíjense, vamos a seguir complejizándola, siempre las cargas que teníamos, las cargas
eran fuerzas verticales. Ahora, ¿qué pasa si en vez de una fuerza vertical tengo un momento que se desplaza a lo largo de la estructura? Se complica. Ahora, en la ecuación, en vez de tener una fuerza, voy a tener un par. ¿Sí? Vamos a hacer uno más. Y después vamos a ver lo que ejercitamos la clase pasada. Fíjense, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Trazar la línea de influencia de RC para un momento unitario positivo que recorre la estructura, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo esto, siempre la misma estructura, ¿no? 2, 2, 2, 1. Y voy a tener un momento móvil, que es unitario positivo y se desplaza a lo largo de la estructura. Un momento móvil voy a tener. Yo quiero calcular RC. ¿Sí? Fíjense. Entonces, nuevamente, todo lo mismo. Pongo en evidencia RC. El efecto buscado es RC. ¿Sí? El efecto buscado es RC. Entonces, chapa S1, S2, polo O1, articulación A1, 2, polo O2. ¿Sí? Desplazamiento. Como siempre, ¿se acuerdan? Contrario, ya lo hicimos, ya lo planteamos. Contrario, y tiene que tener valor unitario. Pero ahora fíjense, yo tengo la causa móvil, el efecto en la coordenada móvil de una causa fija, más causa fija, por el efecto en la coordenada fija debido a la causa móvil. La causa móvil ahora es un momento que se desplaza a lo largo de la estructura. Es un momento. El efecto en la coordenada fija es RC. Hasta acá, como siempre. Ahora, la causa fija, el desplazamiento, este desplazamiento de RC tiene que ser unitario y negativo. Pero fíjense que el efecto en la coordenada móvil debido a esta causa fija va a ser giros acá. Un tita. Entonces, el efecto en la coordenada móvil es un giro, porque cuando el momento se vaya desplazando por acá, cuando se desplace a lo largo de todo esto, voy a tener este giro que multiplicar. Es magnitud estática por magnitud cinemática. Por lo tanto, voy a tener este giro. Pero cuando pase de acá a acá, voy a tener el giro de tita 2, y este es el tita 1. Tita 2, y este es tita 2. O sea que cuando la causa móvil se desplaza a lo largo de acá, voy a tener afectado por este tita 1. Y acá por este tita 2 en todo este sector. Por lo tanto, la línea de influencia de RC, vale más 1, va a ser de giros. Va a ser no de desplazamientos, va a ser de giros. La línea de influencia va a estar dado por los giros. Entonces, desde acá a acá voy a tener el tita 1, y desde acá a acá voy a tener el
tita 2. Entonces yo, ¿cómo sé este valor de tita? Yo sé que este desplazamiento es -1 negativo. Si este es -1, esta distancia por este tita, o sea, 2 metros por tita 1, va a ser igual a 1. Por lo tanto, tita 1 va a ser 1/2. ¿Sí? ¿Se entiende? Si en 2 metros vale 1, acá vale 2. Esto ya lo hicimos. Entonces, en 2 metros por tita 2 va a ser igual a 2. Entonces, tita 2 va a ser igual a 1. Como mi línea de influencia va a ser un diagrama de giros, yo lo que tengo que colocar es un diagrama de giros. Tita 1 es negativo 0,5 durante todo este recorrido, hasta acá. Negativo. Y tita 2 va a ser unitario positivo durante todo este recorrido. La línea de influencia va a ser un diagrama de giros. Esta es mi línea de influencia, no esta que ya planteamos. Esta va a ser mi línea de influencia. Entonces, ¿cuánto va a valer RC cuando un momento esté aplicado, por ejemplo, en este extremo, que valga 100? Va a ser 100 por 1. Y si está aplicado acá, RC va a valer igual, porque es 100 por 1. Ahora, ¿cuánto va a variar? Cuando el momento esté aplicado acá y valga 100, porque va a valer 100 por 0,5, que es este giro. Esta es mi línea de influencia. Es la línea de influencia de los giros. ¿Sí? Y bueno, podemos seguir in eternum, porque puedo plantear, trazar la línea de influencia de un momento acá para momentos móviles. Plantear el corte acá para momentos móviles. Plantear otra reacción, la reacción en A, para momentos móviles. O sea, tienen un montón de combinaciones para plantear. ¿Sí? Bueno, ninguna pregunta, yo continúo. Bien. No vamos a seguir planteando todas esas ecuaciones porque vamos a seguir, podemos estar 2 clases planteando ecuaciones. Lo que sí quiero mostrarles, y ya quiero cerrar con eso, nosotros estuvimos viendo la clase pasada estas elásticas. Todas estas elásticas estuvimos viendo, por ejemplo, para el momento en el empotramiento, ¿no? Que es este, por ejemplo, el momento en el empotramiento, y obteníamos la reacción en el empotramiento. Bien, ahora fíjense una cosa. Esto mismo que está acá, cuando nosotros planteamos esta elástica, si yo quiero plantear esta misma estructura y decirles que quiero hallar la línea de influencia para cargas verticales móviles unitarias que se desplaza desde acá hasta acá. ¿Me siguen el concepto? Líneas de influencia, quiero hallar la línea de influencia para cargas móviles verticales que se desplacen desde este punto hasta este punto. Pregunta:
¿Cuál de estas dos elásticas va a ser la línea de influencia? ¿Quedó alguien? A veces vas a tener que contestar vos, Para abajo, Claudio. ¿no, profe? La de abajo. La de abajo va a ser... La de abajo va a ser mi línea de influencia. Obviamente después tengo que buscar que este giro sea unitario y negativo, contrario al de X3. Y fíjense que el momento va para allá y este va para allá. Por ejemplo, este ejercicio, nosotros estamos ahora, lo que pregunté es esta. Ahora, si la fuerza BM positiva se traslada desde este punto hasta este punto, mi línea de influencia va a ser esta, elástica. Y si yo quiero que se traslade por toda la estructura, mi línea de influencia va a abarcar estas dos que planteamos. Ahora, fíjense, el último, ya recansado. Fíjense, en este ejercicio que planteamos la clase pasada, yo voy a plantear la línea de influencia de cargas móviles que van a estar desde este punto hasta este punto. Como sabemos, mi línea de influencia va a ser esta elástica. ¿Y cuál valor va a tener que ser unitario y positivo? El que haga que el trabajo de X2 sea negativo. Por lo tanto, X2 va para allá y fíjense que yo planteé esta elástica moviéndola para acá, al contrario. ¿Para qué lo hice? Para que después este mismo ejercicio pueda decir que si yo quiero que una fuerza unitaria y positiva se traslade desde acá hasta acá, mi elástica va a ser esta y este valor va a ser -1. Entonces, esta es mi línea de influencia. ¿Sí? O sea que todos estos ejercicios que hicimos la clase pasada, les puedo dar, pueden hacerlo, plantear, por ejemplo, en este caso, fíjense que la fuerza de X5 va para allá, y acá en este caso dice que el desplazamiento sea en el mismo sentido. Por lo tanto, si yo quiero hacer la línea de influencia, mi línea de influencia va a ser espejo de esta, porque el desplazamiento tiene que ser para allá unitario. ¿Sí? O sea que cada uno de estos ejercicios que nosotros planteamos pueden ponerle el valor unitario y positivo y van a poder decir que esa elástica es la línea de influencia. En este caso, que sacamos el momento en este punto, este giro de esta chapa respecto de esta, este giro tiene que ser unitario y negativo, que es contrario al par a uno de los dos. Por lo tanto, esta va a ser una línea de influencia para fuerzas que se desplacen en esta parte de la estructura o en esta parte de la estructura. ¿Sí? O sea que todo esto que hicimos la clase pasada, todas estas elásticas, yo las puedo convertir en mis líneas de influencia. ¿Sí? No lo vamos a hacer porque ya van a ser 10:30 de la noche, así que yo creo que es demasiado por hoy, pero bueno, de los ejercicios que le planteé, que son bastante sencillos, una chapa, son 2 chapas, es una cadena abierta de 2 chapas, están todas en línea, pueden plantear si quieren, una cadena, en vez de ser de 3 chapas, de 2 chapas nada más, plantear las elásticas de esas 2 chapas y hacer que una carga se mueva en toda la estructura. Y para el efecto buscado,
de ese efecto tiene que ser unitario y el trabajo tiene que ser negativo. ¿Cómo pueden verificarlo? Muy fácilmente. La estructura que plantearon la cargan con una fuerza en algún lugar de la estructura y verifican que su línea de influencia que hicieron es la correcta. Como ven, tienen un montón de formas de poder, con esta teoría que nosotros le damos, hacer ejercicios, inventarse pequeños ejercicios y plantear líneas de influencia y calcularlas para cada sección qué valor les da. ¿Sí? Bueno, este es el concepto de líneas de influencia. Había un concepto de programa. Claudio, ¿estás ahí? Quería que Claudio les hablara también, si querés, sobre ese concepto. Y yo creo que con líneas de influencia creo que tenemos más que suficiente. Claudio, Sí, se me escapó hasta Claudio. Sí, más que línea de influencia, creo que le cabe al concepto de envolvente, que es el tema que viene. Sí, Digamos, claro, obviamente es el tema que para viene, calcular las envolventes línea de usamos la línea de influencia, pero conceptualmente... esa es la mala, esa es la mala noticia que tienen en la noche. Claro. Bueno, El la mala para noticia qué. que tienen es que el para qué todo esto, ¿para qué tengo las líneas de influencia? Bueno, la clase que viene el tema es diagramas de envolventes. ¿Y cómo se realizan los diagramas de envolvente? Se hace realizando líneas de influencia. Está todo concatenado. O sea que para saber el tema que vienen, sería ideal que planteen estas líneas de influencia para tener bien el concepto de líneas de influencia para entender el tema que viene de envolventes. Claro, Claudio, ¿tenés algo para agregar? Sí, ¿Te parece digamos, que hay un poco algo? como para cerrar, digamos, y volviendo al inicio. ¿Recuerdan el dibujito del puente que les había hecho José? Que es, digamos... sí, del puente o del puente que hiciste, del puente de carretero, ahí que dibujaste un coche y un camión. Sí. Cuando uno está Chiquitito. diseñando ese puente grúa o un puente o, no sé, las vigas de un estadio de fútbol, en donde no tenemos a ciencia cierta cuál va a ser la carga. Podemos estimar la carga máxima, pero es una carga que se va a estar desplazando, en un momento va a tener un valor, en otro momento va a tener otro. Entonces, ¿con qué valor diseñamos? Bueno, hay toda una metodología, que es la que van a ver el lunes que viene, que se llama diagrama envolvente, con la cual nosotros vamos a ir moviendo punto a punto esa carga por toda la estructura, no solo moviendo la carga, sino modificándole el valor a esa carga. Va a tener valor máximo, va a tener valor mínimo o máximo negativo, y vamos a poder determinar todos los estados pésimos o últimos de esa estructura. Y con esos valores es con la que vamos a diseñar, ¿sí? Y se van a dar cuenta algo que es absolutamente antiintuitivo, que a veces la peor condición de carga de una estructura es la condición descargada, que es absolutamente antiintuitivo, y hasta que no ven un diagrama de envolventes es difícil de que lo crean, digamos, pero muchas veces la peor condición de carga de una estructura es el estado descargado. Bueno, para todo ello es que se usan los diagramas de envolvente. Y para hacer los diagramas de envolvente utilizamos
las líneas de influencia. Es algo que se usa mucho. Mucho. Desde lo literal que se usa la línea de influencia y desde lo conceptual. Hoy por hoy con los software, por ahí directamente la línea de influencia, digamos, no se van a poner a calcular una línea de influencia, pero sí desde lo conceptual, y justamente hoy me tocó empezar a buscar documentación antigua y no tan antigua, de memoria de cálculo del 87, 88, y hay línea de influencia y diagrama de envolvente por todos lados. Por todos lados. Sí. ¿Qué es lo que terminan haciendo los software? ¿No? En la central nuclear, donde estoy, se hizo un trabajo de retiro de unos generadores de vapor que pesaban 30, 60 toneladas y hizo toda una estructura interna, después voy a ver si encuentro el video y se los paso, una estructura interna, y toda esa estructura interna es con cargas móviles por adentro de toda la esfera de contención. Y se tuvo que hacer varias estructuras metálicas y se usó el concepto de líneas de influencia, de envolvente, lo que van a ver en la clase que viene, para poder retirar esa carga tan pesada, ¿no? Todo con estructuras móviles, digamos, y fue un éxito, fue completamente un éxito. Voy a ver si si les muestro el video de esa tarea, ¿no? Se hace y es bastante común, pareciera que no, pero es bastante común. Este concepto que están viendo se calcula de esa manera, ¿no? Las cargas máximas en los puntos delicados para saber cómo diseño esa pieza, porque la carga se está moviendo. Claro. Hay un video, búsquenlo, es de Japón, es el colapso de un shopping, no me acuerdo ahora el nombre del shopping, es muy conocido. Fue el colapso, bueno, de ese shopping. ¿Por qué? Porque en el último piso tenían unos aires acondicionados muy, muy pesados, y parte de la estructura donde estaban esos aires, estaba calculado para soportar esos aires. Y no tuvieron mejor idea que hacer ampliaciones en el shopping y desconocer completamente la parte estructural, y movieron esas cargas, esos aires acondicionados de una parte de la estructura a otra parte de la estructura. Entonces fueron movimientos de una carga muy puntual, muy pesada, sobre losas, pasaron sobre losas, sobre vigas, y de un sector de la estructura a otro sector de la estructura que no iba a soportar esa carga. Esa carga es móvil y tenía una carga puntual muy grande, y terminó colapsando el shopping. Colapsó el shopping y mató a muchísimas personas, muchísimas personas. Por punzonado, un concepto que después lo van a ver más adelante también. La cuestión es que hubo un colapso de la estructura por movimiento de una carga. Claro. Y probablemente por descargar la estructura. No por agregarle la carga, sino por descargarla. Se descargó en un lugar. Se descargó en este caso, en el inapropiadamente. lugar donde estaba, por punzonado, sí, en donde quedó la carga finalmente, ahí empezó a colapsar y se vino abajo las columnas, ¿viste? Colapsó las losas y se hicieron un sándwich, y después cayó toda una parte de un shopping, mató a centenares y centenares de personas. Y hay un video muy bueno en internet que trata sobre ese concepto, y es un estudio de ingeniería que se dedicó a ver por qué razón había colapsado, ¿no? Y es por el movimiento de las cargas, el movimiento de las cargas móviles. La estructura no estaba diseñada para el movimiento de cargas, ¿no? Como también ha pasado en Estados Unidos, que también tengo por ahí el PowerPoint, de que hicieron todo un pórtico para mover unas estructuras y colapsó, hicieron todo el diseño de cálculo
de cargas móviles y algún concepto no falló y también colapsó. O sea que el concepto de cargas móviles está bastante enraizado en ciertas estructuras, digamos. Yo el otro día veía un video de unas vigas prefabricadas, ¿no? Pretensadas, o probablemente que estén armadas para después hacer postezados, que evidentemente el diseñador se comió las cargas de izaje, que a veces son infinitamente inferiores a las cargas de servicio, pero están puestas en otro lado. Exactamente, y colapsan. Pero son infinitamente inferiores, son del orden del 5% de las cargas de servicio, pero están puestas sencillamente en otro lado. Y se las deben haber comido, y una viga pretensada de 1,5 metros de altura falló cuando le estaban izando, se colapsó cuando le estaban izando. Claro, o viste que trabajan, o trabajan mínimamente, trabajan 2 grúas. Yo hice ese trabajo de subir vigas muy, muy pesadas, una de las obras que tuve ahí en la central, y uno de los grandes conceptos es cuánto soporta, lo mínimo que te puede soportar a torsión, ¿viste? Cuando suben e izan. Capaz que es un mínimo esfuerzo, como decís vos, y no está calculada la pieza de torsión y la pieza colapsa. Claro, te la agarró un vientito lateral, le metió torsión lateral y olvidate. La pieza te colapsa. Y se te vienen abajo los puentes grúas, las grúas que suben también se pueden venir abajo, se pueden caer. El día que, si se dedican a las estructuras, para los alumnos que están escuchando, se dedican a esa estructura, estos conceptos que ahora parecen parecen como complejos, ¿viste? Plantar esa línea de influencia y demás, después van a ver que es mucho más conceptual, y finalmente con el concepto que tienen de esta materia, aunque nosotros lo planteamos bastante teórico, pues con el concepto que les queda, les va a quedar para cuando vean una estructura, saber que si está calculado o no a cargas móviles, si yo traslado una carga a un lugar, sé que la estructura no lo va a soportar. Bueno, todo ese tipo de conceptos les va a quedar, y les queda gracias a estas teorías, ¿no? a estos planteamientos. Así que, bueno, creo que estamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que les quedó o algo que quieren consultar, aparte no de líneas de influencia, que ya fue bastante lo que se le dio, sino de otro tema existencial? No, parece que no. No, por ahora no, estamos practicando. Quedaron, bueno, son temas pesados. Todo pasa, sí, todo pasa, todo llega, y con un poco de sentarse, todo se aprende. Todos los años siguen recibiéndose ingenieros civiles y con buena capacitación, así que hay que seguir estudiando y hay que seguir metiéndole. Bueno, por mí... por sobre todas las cosas, entender conceptualmente qué estamos haciendo. Después, a la corta o a la larga, la receta de cocina la van a terminar aprendiendo. Porque, en definitiva, son recetas de cocina, es metodología. Pero lo que no pueden desconocer, o quizás sería hasta más grave, que aprendan la receta de cocina sin entender el concepto, es fundamental que entiendan de qué estamos hablando cuando planteamos... hablamos. Claro, cuando se plantea una línea de influencia, cuando se plantea un diagrama de momento, cuando se plantea un diagrama de giros, bueno, no es tan grave el no acordarse la receta de cocina. Yo sé que a esta altura del partido no es tan grave, pero no aprobé el parcial, y eso parece ser la vida o la muerte. Créanme, no lo es. Es mucho más importante entender conceptualmente de qué estamos hablando. A la corta o a la larga, la receta de cocina se aprende.
Y sirve, todos estos conceptos sirven y sirven mucho. Pareciera que no en este momento que me están dando, que me están dando vuelta con este tema, pero después conceptualmente lo van a utilizar y les va a servir un montón. Bueno, por mi parte creo que ya estamos. Claudio, ¿algo más? Sí. No, nada. Por mi parte nada más. Bueno. Largarlos un rato antes. Nos largamos un rato antes, creo que hay bastante movido fue, con bastante teoría y bastante ejercicio. Así que nos estamos viendo la clase que viene. Claro, el TP de línea de influencia no es obligatorio entregarlo, pero el que lo quiera entregar lo sube y se lo corregimos. Perfecto. Bárbaro. Muy bien. Muy buenas noches, que tengan buen descanso. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.